Saludos a todos, muy buen Nikanash. Estamos en el mismo programa del mismo nombre, Nikanash. 23 de mayo, 8 Águila, Chicuey, Cuautli, o bien, si lo traducimos al maya, Huachacmen. Atesoro el éxito y no desesperes en los momentos difíciles, no te expongas, sé discreto, no seas presumido, pero tampoco te rebajes. Y bueno, pues estamos aquí con Omey y Frank. Saludos, buen día, ¿cómo están? Omey, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues aquí en una emisión más de Nika Nash, pues un gusto estar aquí para platicar sobre pues los temas que estamos recordando, algunos aniversarios pues seguir hablando sobre pues, lo que tiene que ver con la toltequidad. Así es. Yo ando bien por acá, saturado de trabajo, pero eso es bueno, porque significa que hay actividad, que hay vida. Y, y también significa que el movimiento tiene razón de ser. Las cosas se van extendiendo. Poco a poco vamos incidiendo en la percepción del público en ciertos temas medulares, temas que vale la pena recapitular, porque conforman, conforman la identidad anahuaca. Para tener identidad anahuaca, primero hay que definir el concepto de anahuaca. Yo recuerdo, tú te acuerdas, eh, Jonathan, tú también, Omey, me imagino que viviste esa época en que se decía que Anáhuac es únicamente el valle de México, está alrededor del lago y que lo demás no tenía nombre unificado. Eso decían los grupos de la tradición y por supuesto lo siguen diciendo todavía los académicos. Eh, no obstante que las fuentes son muy claras en llamarle Anáhuac a todo el territorio mesoamericano y más allá. Una persona me dijo, sí, pero es que esta fuente que ustedes citan de Motolinía, que dice que todo este territorio se llama Anáhuac, Motolinía se refería nomás a la zona Náhuac, ¿no? Pero no, según sus informantes aún son muy claros en decir los, los mixtecas, dice él, son mixtecas anahuacas, los mayas son mayas anahuacas, él le llama cicalancas a los mayas. Es decir, pone varios ejemplos de nacionalidades alejadas del país náhuatl y del centro de México y dice, estos son anahuacas, porque Anahuac se extendía por todos lados. Si las citas son explícitas, no lo dice una sola vez, lo dice un montón de veces a lo largo de su obra. Cuando los académicos eh, ignoran esta cita y insisten en que Anáhuac es solo el nombre del Valle de México, está mostrando que no han estudiado las fuentes, lo cual es algo a tomar en cuenta. No porque lo diga una vaca sagrada. El otro día alguien también me decía, no, pero es que Matos Montezuma dice tal. Pues, espérese, ¿y qué tiene que ver que Matos Montezuma diga lo que quiera decir? Estás obligado a verificar por ti mismo, no a seguir lo que diga cualquiera. Matos Montezuma dice que el calendario, la piedra de los soles no tiene un calendario. Entonces, a ver, Matos Montezuma fue el que escribió un prólogo diciendo que, refrendando una afirmación totalmente disparatada, como que Sacó fue un vikingo amnésico arrojado por el mar en un naufragio. No tienes que seguir las vacas sagradas, sigue las fuentes, si quieres informarte. Algo. Las fuentes dicen claramente que vivimos en agua y este es uno de los principios de nuestra identidad. ¿Por qué es importante rescatar el nombre general, universal de esta tierra? ¿Qué opinan ustedes? Justo la identidad, o sea, si en algo tan básico como un solo nombre y un investigador no puede tener una traducción de un nombre, porque ya con la misma traducción de un nombre, pues te das cuenta del significado, o sea, y ves que, Claro, o sea, a ver, percibes. ¿qué significa Anáhuac? Pues, es el valle, quiere decir valle en náhuatl, pues no, ves cómo, esas, bueno, quiero pensar que no son malas intenciones, de los académicos por no, Prejuicios. sí, exacto, Prejuicio no es mala intención, pero sí es un defecto grave de cognitivo, un defecto de percepción de prójimo.
Y bueno, pues, si no tenemos claro, desde dónde viene la raíz, pues, cómo nos vamos a identificar y, justamente para, tener esa identidad. Entonces, por eso, para mí es importante conocer hasta el mismo nombre, ¿no?, que se le daba al territorio. Y bueno, pues, ya al tener ese nombre, se rompen más barreras, ¿no?, que después te van generando, pues, que si, los mexicas, que si los mayas, que si los, zapotecas, que los mixtecas, que todos eran distintos, que todos tienen un calendario distinto. Se empiezan a crearse muchas cosas, a través de algo tan, o sea, que no es justamente, no no viene desde ese prejuicio, ¿no? Ahí nos damos cuenta justo con estas citas cómo, pues, eran, estas confederaciones de la náhuatl, ¿no? Podemos darnos cuenta, con el simple hecho de descubrir, ese mismo nombre, ¿no? El nombre ya te lo dice Yo, todo. yo quiero leer un texto que hace Sí. relación a esto. Dice algo así: Mesopotamia fue asimilada por babilonios, asirios, persas y finalmente árabes, perdiendo su lengua cuneiforme y su religión original. Egipto sucumbió ante persas, griegos, romanos y árabes, olvidándose los jeroglíficos durante 1000 años. El Valle del Indo colapsó hacia 1900 a.C. por cambios climáticos y migraciones arias, y su escritura sigue sin descifrarse. Mesoamérica fue arrasada por la conquista española del siglo XVI, códices quemados, pirámides abandonadas e indígenas diezmados. En cambio, China sufrió invasiones mongoles, manchúes, pero cada dinastía mantuvo el sistema de escritura logográfico, la memoria histórica confuciana y la continuidad territorial desde los Shang hasta hoy. Ni siquiera la adopción del comunismo borró su sustrato cultural milenario. Entonces, pues algo para mencionar, ¿no? El concepto de Anáhuac se inserta dentro de esta visión de las culturas madre, de las civilizaciones madre, y si no tenemos un concepto que nos ayude a posicionar esa visión al respecto civilizatoria, pues por eso la dinámica geopolítica nos trata como nos trata, ¿no? Y vemos a China, por ejemplo, que tiene que en su momento, a pesar de los cambios culturales y demás, hizo pues una reafirmación de ciertas de sus raíces, y pues se ha mantenido, digamos, frente a otras potencias, ¿no? Entonces creo que también eso es importante del concepto de Anáhuac, ¿no? Que posiciona a nivel global la visión civilizatoria. Y pues sí, la identidad es básica, ¿no? Si tú no te identificas con un legado civilizatorio, pues de alto nivel y de buen, pues de una historia, pues, bueno, y sea de alto nivel o no, sino una historia concreta, pues no vas a tener un rumbo claro, ¿no? En tu sociedad. De hecho, ah, mira, lo queramos o no, nos demos cuenta o no, trabajamos para nuestra identidad. Porque nos identificamos con eso, con ese conjunto de valores. Y entonces los tenemos en la mente, les damos vueltas constantemente. Y finalmente terminamos trabajando para esos valores. Cuando trabajamos, ¿no? Quien no trabaja, no trabaja para nadie, pero quienes hacen algo útil por la sociedad, lo hacen en torno al concepto de la identidad. Lo que permite que las civilizaciones se sostengan durante milenios es justamente el concepto de la identidad. Por eso lo primero que quieren los invasores, los colonialistas, los imperialistas, es destruir la identidad. Es destruir ese conjunto de valores que hace que tú te solidarices con determinada cultura o con determinada civilización. Eso hay que tenerlo en cuenta. Por otro lado, tenemos una evolución de la identidad que se puede seguir en las huellas históricas. Nos damos cuenta, por ejemplo, que en una época en la humanidad, tú lo ves no sé, por las armas, la proliferación de armas, por las diferentes costumbres en diferentes zonas y demás, te das cuenta que hubo épocas en que la humanidad estaba fragmentada totalmente, en que cada aldea era autónoma y recelaba de la aldea vecina. En esos casos no surge una noción amplia de la identidad, sino una noción estrechamente vinculada a la familia, al clan, a la tribu.
Todavía en la Biblia, por ejemplo, encontramos un sentido de identidad atado a las 12 tribus. Es tribal. Lo tribal es un tipo de estructura social, digamos que está la familia, el clan encima de la tribu, pero por encima tú tienes un estado. Y ya que uso la Biblia de referencia, bueno, pues ese paso de la organización tribal, que tiene sus características, a la organización estatal también quedó recogida cuando el pueblo israelita le pidió a su líder, se llamaba Elí, que les dice el texto, queremos tener un rey, ponnos un rey que nos domine. En realidad no es que quisieran tener un tipo que mande y ya no, sino que querían una organización estatal, porque ya la organización tribal no funcionaba. Cuando llegamos a nivel estatal, encontramos el predominio de una ciudad capital. Ahí surge el concepto de Tolan, de capital, y un montón de ciudades pequeñas satélites. Y eso empieza a conformar un país. Si no se rompe ese nexo entre los satélites y la ciudad central, todas las zonas del país están integradas en un concepto de identidad. Y eso es lo que hace que, por ejemplo, si vienen a invadirlo, el país se una y repela la invasión. O al revés, que si necesitan comida o algo así, el país se una y vaya a agredir a otro para depredar. Entonces, el concepto de identidad es fundamental para la existencia social. Ahora, si sigue ampliándose la nación, llega un punto en que las zonas de la periferia tienden a separarse, a ser autónomas. Entonces se necesita escalar en la organización social, producir valores y producir además necesidad de valores que exijan una unificación más amplia que la simple ciudad capital con sus satélites. Y entonces ahí empezamos a hablar de confederaciones o incluso de estados pannacionales. Por ejemplo, el Estado romano abarcaba un montón de nacionalidades diferentes, pero todos eran parte del mismo Estado, tenía la ciudadanía. ¿Por qué? Porque Roma se encargó de crear valores que hacían que una persona que hubiera nacido, como decía Pablo de Tarso, ok, yo nací aquí en Israel, pero yo soy ciudadano romano. ¿Por qué? Porque aquello que le ofrecía el Estado romano era por lo menos tan importante como lo que le ofrecía su lugar natal. Entonces él quería mantener esa solidaridad, y así como surgen los imperios. El hecho de que crees una confederación no quiere decir que automáticamente se transforme en un imperio. ¿Okay? Y se transforma en imperio si tiene necesidades y posibilidades de depredación. En ese caso va a invadir a otro, como pasó con España en América, con Rusia, después del proceso colonial español. Es decir, ya unos 80 años después empezó el proceso colonial ruso y se extendieron hasta Japón, llegaron hasta China, imagínate, un país que era de Europa, y se extendió por todo el norte y crearon el imperio colonial más grande que haya conocido la Tierra. Y también estuvo, bueno, más o menos por la misma época empezó el imperio inglés, que se extendió hasta la India, y todos querían ser ingleses. También pasa que cuando haces imperios tan grandes, eso no lo haces a la buena, sino dañando a la población, eliminando cultura, eliminando sus motivos de identidad. Y siempre va a haber gente que se resista y diga, no, yo quiero conservar mi identidad porque mi identidad tiene valores. ¿Ves? Y cuando tú eliminas mis valores, estás empobreciendo culturalmente a toda la humanidad. No solo a mí, sino a toda la humanidad. Simplemente estás eliminando una ventana al universo, una forma de entender la realidad. Entonces eso genera movimientos reactivos. En el caso de América, en el caso, por ejemplo, de Mesoamérica, fueron por lo menos 300 alzamientos contra la colonia y la neocolonia, porque los alzamientos no solo fueron contra los españoles, sino también contra sus hijos, los criollos. En el caso de los alzamientos hindúes, bueno, llegaron a buen fin porque lograron independizar su país otra vez. Inglaterra se replegó. Y ahorita mismo estamos asistiendo a los alzamientos de los pueblos de Siberia y de la zona oriental de Europa, que dicen, no quiero que me dirija un ruso, pues yo no soy ruso, no quiero que me impongan su lengua y no quiero que se lleve mi petróleo. ¿Ves? Entonces, también hay que entender esta pugna entre los sentimientos identitativos y las necesidades expansivas de los estados para comprender la dinámica, ¿no?, de lo que ha pasado en América y en otras partes del mundo. Seguimos
en proceso de decolonización. El siguiente imperio colonial que se va a desarmar, yo pensé que se iba a desarmar hacia el 2070, pero parece que va a ser antes, es el ruso. Y después le va a tocar al chino, porque no creas que China se ve grandota, enorme, pero sabe que son un montón de nacionalidades diferentes, con lenguas diferentes, religiones diferentes. Están los uigures con su religión islámica, están los budistas del Tíbet, que ni siquiera hablan chino, ni tienen nada que ver con eso. En fin, un montón de nacionalidades. En el sur de China también, China se ha ido nutriendo de países enteros que antes eran independientes. Y todo eso, por supuesto, que genera una reacción. No estoy calificándolo ni para bien ni para mal. Simplemente a una acción viene una reacción. Y tarde o temprano, estos países colonizados logran su liberación. No hay que confundir la independencia de la colonia con la liberación de la colonia. La independencia es cuando hay un cambio generacional. Entonces ya los hijos se independizan de sus padres. Pero la liberación es cuando esos pueblos que fueron colonizados se quitan de arriba todo lo que tenga que ver con el colonizador y recuperan sus valores. El caso más ejemplar es la India. La India a principios del siglo XX ya prácticamente hablaba inglés. Y ahorita es solo una lengua secundaria. Habla hindi y habla otro montón de lenguas propias que se rescataron. Otro caso muy notable fue el de Israel, que perdió su lengua hace 800 años porque la tierra de Israel fue colonizada primero por los europeos, después por los musulmanes y demás. Y sin embargo, a mediados del siglo XX, se pusieron de acuerdo y recuperaron su lengua. Un caso chiquitito, pero que está corriendo entre nuestras narices, es el del País Vasco, que no estoy defendiendo el método que están usando para hacerlo, pero finalmente han logrado recuperar su lengua y eso es algo que llama la atención porque la lengua es el pilar, la base de la identidad. ¿Qué pasa con el concepto de Anáhuac? Bueno, en Anáhuac hubo primero también ciudades que tenían sus satélites y que crearon pequeños estados, ciudades-estado, con que será unos cientos de kilómetros cuadrados de tierra y así, como en todos lados. Después esas ciudades se unieron y crearon naciones. Aquí tenemos la nación maya, la nación náhuatl, la nación zapoteca, totonaca, chichimeca. Es decir, hablamos de una veintena de naciones en Anáhuac. La más amplia en territorio, pero no en población, era la chichimeca. La más amplia población era la maya, que se llevaba por lo menos la mitad de los moradores de Anáhuac. Claro, también hay que decir que la nación maya estaba dividida en dos grandes pedazos. Uno se llamaba Bucumac y otro se llamaba propiamente el Maya. Ahora bien, tenemos un montón de naciones a las que los antropólogos y los historiadores les llaman Mesoamérica. ¿Por qué los historiadores les dan un nombre unificado a todas estas naciones? Pues para borrar sus rasgos particulares. Fíjate que, a ver, los historiadores de hecho son especialistas en rasgos particulares, a lo que le tienen miedo es a lo general. Exacto. Lo particular se le tira, porque es más fácil de entender. Exacto. Si tú dices los mayas no tenían nada que ver con los náhuatl, eso te lo aplaude. Y ya no tienes que estudiar los náhuatl, te dedicas a estudiar los mayas. Tú, como estudias calendario, sabes el problema de ese enfoque. Pero no obstante, incluso los investigadores que se especializan, por ejemplo, en mayas, se llaman mesoamericanistas. Es decir, usan un título que se extiende de Centroamérica hasta el centro de los Estados Unidos, ya según los últimos descubrimientos. Entonces, ¿por qué, a pesar del interés y de la tendencia a concentrarse en lo aislado, en las naciones particulares, usan un título general para todo, para toda esta cuenca cultural? Pues yo siento que el interés es despolitizar. La visión académica es también muchas veces como un caballo de Troya para meter ciertos conceptos, ciertos manejos del lenguaje, para que no pueda haber un revisionismo, una reconfiguración ideológica al respecto. Entonces, justo creo que uno de los temas que estamos hablando también ahorita, pues es del 520 aniversario de la muerte de Cristóbal Colón, ¿no? De este personaje descubridor, ¿no? De las Américas, ¿no? Y desde ahí viene, ¿no? Mesoamérica, pues viene también de este personaje que se llama también
culturas precolombinas, ¿no? Antes de lo colombino, ¿no? Ese concepto de lo precolombino, lo prehispánico, ¿no? Cómo esos conceptos desarticulan una toma de conciencia ideológica en, en términos del lenguaje, ¿no? Del lenguaje. Anáhuac no es un concepto occidental, es un concepto inclusive que va más allá de antes de lo náhuatl, ¿no? Ni siquiera es náhuatl en sí, es protonáhuatl, ¿no? Entonces, eso es una carga ideológica más densa que obviamente no van a ocupar las academias cristianas, ¿no? Al final de cuentas, el sesgo es ese, ¿no? Ahora mira, conceptos como precolombino o prehispánico son implementados obviamente por los europeos, porque ellos necesitan esos conceptos para identificarse a sí mismos. Es una cuestión relativa y que esos conceptos tienen un alto grado de justicia porque efectivamente podemos trazar en las culturas de América una raya y decir esto ocurrió antes de los hispánicos y después de los hispánicos, prehispánicos, poshispánicos. Eso podemos hacerlo. Ese concepto es metodológico. Hasta ahí es metodológico. Malo cuando le empieza a dar contenidos políticos. Y malo cuando sacas conclusiones de esos contenidos políticos totalmente aberradas, como los prehispánicos eran salvajes y se civilizaron a partir de eso. Ahora bien, un concepto como el de Mesoamérica fue creado en 1942 por Kirchhoff, un antropólogo alemán que ni siquiera tenía en sus genes nacionales la necesidad de sentirse dueño de América, ni mucho menos. Y lo hizo con un motivo cultural muy claro y además publicó un artículo sobre eso, un artículo en que aclaró que el concepto era imperfecto, que no lo definía todo, ni mucho menos, que había que usarlo con sus reservas. Esas aclaraciones las han olvidado por completo los investigadores, pero parten del mismo creador de concepto que le estaba viendo muy claro. Ahora, ¿por qué este señor crea ese concepto? Y además, ¿por qué ese concepto se extiende enseguida? En menos de 5 años ya todos lo usaban. Hay razones identitativas detrás de todo esto. Pues porque la antropología nace también desde las academias anglosajonas, ¿no? Al final de cuentas. Y la identidad de América, ¿no? Inclusive acaban de decir Okay. el Golfo. Pero mira, por ejemplo, permíteme un ejemplo. China no se llama China. China políticamente se llama Zhongguo. China es el nombre que le dieron los estados europeos del medioevo, de la Edad Media. De hecho, de la Edad Media temprana, a todo ese bloque de naciones por causa de una dinastía cubana que se llamaba Qin, escribe Qin con Q. Ahora, no solo los antropólogos occidentales crean ese tipo de términos, también los europeos crearon esos términos y, por ejemplo, si te vas a China, desde hace 500 años le llaman América, México, puede que, quién sabe de cuánto. Es un concepto general. Es decir, las cuencas culturales necesitan nombres para definirse a sí mismos y también para definir a los demás. Estos nombres ni siquiera tienen que ser literales. Yo no tengo que usar el nombre que se daban los mesopotámicos. Mesopotamia no es un nombre mesopotámico. No se llama así mismo mesopotámico ni de lejos. Pero funciona. Funciona. Y así es como se mueven las cosas. En la actualidad, la mitad de los países, de los nombres de los países del mundo que usamos, no son propios de esos países. Son solo puntos de referencia, sonidos de referencia. Pero, ¿qué mueve a un antropólogo a crear un nombre como Mesoamérica y a todos los demás, incluyendo el común de la gente, a usarlo? Hasta los políticos usan el nombre Mesoamérica. Entonces, caramba, pero esta persona lee, pues sí parece que leyó algo porque usa el nombre de Mesoamérica cuando habla de la cuenca cultural. ¿A qué se refieren con ese nombre? A una cuenca cultural común. Puede decir maya, náhuatl, zapoteca, pero todos pertenecen a una cuenca cultural común. ¿Por qué? Porque comparten rasgos culturales. De hecho, en este artículo Ejemplos. hace un inventario de los elementos culturales que coinciden en todas estas civilizaciones, ¿no? Culturas más bien. En el caso de Mesoamérica, ejemplos de elementos comunes, que no sean idiosincráticos, ¿no? El consumo del maíz, Sí. el uso de ciertas vasijas para comer, ¿no? Las cerámicas, el uso de ciertos materiales. Estilos artísticos. Realmente la cerámica no tiene
no es cultural por sí, pero los estilos que se le daban sí son homogéneos. Ujú. ¿Qué más? A ver, más elementos. Ritos. La ideografía, Fíjate que los estoy yendo bajito, les voy a pedir, ¿qué me acabas de decir, Miguel? la escritura ideográfica, la retícula Ah, astronómica a ver, y las vamos a ir funciones. por detalles porque el público podría, la escritura nahuaca propiamente no es ideográfica, es fonética. Es la escritura que inventaron los olmecas. Hoy se sabe que es fonético-silábica. Hay una diferencia entre representar el significado o representar el sonido. Los olmecas representaban el sonido. De ahí salieron tres escrituras principales, la zapoteca, la maya y la náhuatl, y siguieron siendo fonéticas. Claro, que las escrituras fonéticas incorporan ideogramas, nosotros mismos incorporamos ideogramas. Aquí estoy viendo en la pantalla y les digo algo. Hay por lo menos la mitad de la información que me llega son ideogramas, iconos. ¿Ves? Lo cual no significa que nosotros tengamos una escritura ideográfica. Sigo viendo por ahí texto escrito en los nombres propios de ustedes. Pero el resto son iconos. Porque la escritura ideográfica abrevia. Si todo esto tuviera palabrotas, para empezar no la reconocería la primera, segundo tendría que leerla, serían muy largas. Entonces abrevia mucho, por eso es una fase adelantada, digamos, de la escritura, contrario a lo que opina la generalidad de la gente. Hay gente que piensa, no, que la escritura china es atrasada porque no es fonética, no tan rápido. Que puede que en 3 siglos nuestra escritura sea enteramente ideográfica por causa de la tecnología. ¿Ok? Ahora, otro elemento común. Bueno, la escritura es un elemento común porque de la olmeca salieron las demás, excepto quizás la primera escritura huasteco totonaca, la primera, porque aparecen ahí unos leves vestigios de una escritura muy antigua, como del 600 al 800 antes de Cristo, que no acaban de encajar con la olmeca, pero eso es un tema aparte. Otro elemento común, el calendario. ¿Por qué sabemos, y esto te pido, Miguel, que lo argumentes, por qué sabemos que el calendario es el mismo para toda Mesoamérica? Bueno, sabemos que el calendario era uno para todas las naciones, primeramente por las pruebas lingüísticas. A nivel lingüístico hay registros de veintenas de engranes, es decir, de medidas de tiempo distintas, eh, cuyo eje es el año humano. El año humano que despliega 20 trecenas e indica la generación siguiente, es decir, lo que nosotros nombramos como 9 meses, contiene nombres y esos nombres en ese orden se manifiestan en todas partes, tanto en escritura ya alfabética, colonial, como en libros originales de Anáhuac. ¿Y por qué sabemos que es el mismo calendario para toda Mesoamérica? Sí, ese mecanismo es universal, ok, pero ¿cómo lo sabemos? Bueno, porque corroboramos las fuentes Porque y la fuente entendemos que es dice un algo. sistema. Hay algo en Ujú, particular que viene de la fuente que nos da la prueba de que es el mismo sistema. Te voy a poner un ejemplo. Los ujú. rusos hasta inicio del siglo XX usaron el sistema juliano. Los demás pueblos usaban el sistema gregoriano. Tenían los mismos nombres de meses, los días de la semana, todo era aparentemente igual. Pero sus fechas discordaban, porque en realidad eran 2 sistemas que estaban usando. En el caso de Anáhuac, sabemos que es un solo sistema para todo el territorio. ¿Por qué? Porque independientemente de cuánto se extienda el tiempo, los cargadores fijan unas posiciones astronómicas Bueno, pues ya eso es corroborables meterte ya en en un la amplio. explicación científica, digamos, del fenómeno, pero la Ah, explicación popular, así, la que puede entender aquí que no sepa cargadores ni nada de eso. bueno, lo sabemos de primera mano por las fuentes. Las fuentes tienen algo que nos dice que en todo el territorio se usa el mismo calendario. Pues No tienen fechas.
fechas y están los tonales tal cual, Fechas, los tonales son fechas. los 20. Contienen fechas. Y si tú ves que, salvando la distancia de la lengua, ¿no? Traducciones de lengua, que la fecha de los mayas, el mismo día, se llama exactamente igual que entre los náhuatl, que entre los zapotecas, es el mismo calendario y punto. Porque, bueno, a menos que digas, a ver, los españoles tienen la misma fecha de hoy, 23 de mayo, pero es una casualidad. Es que llegamos ahí por convergencia. Eso sería tonto ponerlo así. Parece de risa, pero es el enfoque académico. Todas las fechas son idénticas en todo el territorio. Por lo tanto, es un solo calendario. Para producir una fecha, tú necesitas echar a andar docenas y docenas de mecanismos sumamente refinados, sumamente articulados. No puedes llegar a la misma fecha simplemente por casualidad. ¿Ves? Entonces tenemos un elemento que nos dice que todas estas naciones de Anáhuac, además de tener su capital, sus ciudades satélites, su conformación, no sé, Senado, tenían algo similar al Senado, es decir, asambleas, ¿no?, de representantes, tenían leyes, tenían su comercio y demás, pero además de eso, compartían elementos culturales con las otras naciones y uno de ellos, los más importantes, era el calendario. Otro elemento que pudiéramos sacar, ya Omey lo insinuó cuando habló de ritos, pero el rito es solo un aspecto de ese otro elemento. Las divinidades. Las divinidades son un aspecto de ese otro elemento junto con los ritos. Pues también tiene mucho que ver los asentamientos urbanos, ¿no? Que tenían una disposición específica. Bueno, ya eso es meterse en el tema que estamos celebrando en esta veintena, que es la cosmología. Pero tú hablaste de los ritos. Vamos a tenernos lo que tú dijiste. Los ritos y las divinidades son aspectos ¿de qué? De una teología unificada. La teología también es un aspecto de la religión. La misma religión para toda la Anáhuac. Tiene gente que dice que en Anáhuac no había religión, ¿no? Yo les sugiero estudiar y no tenerle miedo a la palabra religión, que es una palabra que, aunque se use mal muchas veces, significa algo muy propio. Es un sistema de creencias y conductas derivadas. Eso es una religión. Un sistema de creencias y de conductas que derivan de esas creencias. Eso es una religión, y eso lo mismo lo voy a encontrar en China, en la India, en Mesopotamia, que en la América antigua. Sí, tendrían que haber dejado de ser humanos para no tener una religión, porque el ser humano es un mono con religión. ¿Ves? Le quita la religión y no queda nada. Pero entonces, fíjate, ahorita que lo mencionas, seguimos arrastrando esa duda desde que llegaron, ¿no?, aquí a la conquista, en la invasión. Se preguntaron, ¿no?, en su dinámica ideológica, ¿no?, de religiosidad, si los que estaban aquí eran humanos o no, y si merecían realmente tener un trato. Bueno, también se lo preguntaron en África. ¿Ves? Y no se lo preguntó la cultura como un todo, ni la civilización europea como un todo. Se lo preguntaron los que traficaban con esclavos. ¿Ok? Y no es porque de veras tuvieran algún tipo de duda, porque no dudaban en aparearse con las nativas para reproducirse. Eso no lo dudaban. ¿Ves? Planteaban esa duda de manera filosófica para ver si por casualidad algún papa o algún rey les autorizaba a traficar personas. Y si bien el papa y el rey dijeron claramente, estos son seres humanos, así que no me vengan con cuentos, porque lo dijeron. Ya de 1524 el papa declaró en una carta que hizo, todos los moradores de Anáhuac, de América, son humanos. Por lo tanto, tienen que pagarle el diezmo a la iglesia. Los animales no pagan tributo, pero los humanos sí. ¿Ok? Eso ténganlo en cuenta. Así de simple. Luego, esa duda no fue ontológica. No tenía nada que ver con la realidad esencial de estas personas que habían descubierto, sino con el trato económico y social. Ahora bien, les hablaba de la religión como un elemento unificador de las naciones de Anáhuac, porque todas creían o usaban más bien los mismos símbolos, los mismos emblemas. Todas usaban el emblema de la serpiente emplumada como ejemplo de la aspiración espiritual de la persona.
todos usaban algo similar a Tezcatlipoca para hablar de otras cosas y así, ¿no? Tenían más o menos la misma religión. Las variantes en la religión de Mesoamérica son como las que tú puedes encontrar, las variantes que aparecen en el cristianismo de Europa. De hecho, no estoy hablando de catolicismo y protestantismo y ortodoxia, no, sino como las que tú encuentras dentro de los países católicos. Es decir, vas a ver costumbres en España un poco diferentes de las costumbres de Francia, de Italia, ¿okay? Pero finalmente es un conjunto de países católicos. Y más o menos esa era la unidad y la diferencia que había en la religión en Anáhuac. Lo sabemos al comparar las fuentes. Es muy común que el antropólogo o el historiador interprete que si esta deidad ya no se llama Quetzalcóatl, sino Kukulcán, entonces es otra cosa. ¿Ok? Eso no es más que incapacidad interpretativa, ni siquiera prejuicio, sino incapacidad interpretativa. Si tú te vas a las diferentes lenguas de Europa y de la América actual, vas a ver que le llaman a Dios y a God, Dios, son sonidos diferentes, está refiriendo a lo mismo. No hay que quedarse trabado en el sonido, hay que tratar de, a ver, si te apunto con el dedo, trata de verlo a dónde apunto, que es lo que hay más allá. Esto es un consejo a los antropólogos, no se queden trabados en el signo, traten de entender su significado. Ahora, otro elemento que unificaba a las naciones de Anáhuac, importante, era el político. Las naciones de Anáhuac eran independientes hasta cierto punto. Hacían sus propios ejércitos, dictaban sus propias leyes, hasta un punto. Pero si una nación hacía leyes que contradecían las leyes de los demás, la invadían. ¿Ves? Y si una nación preparaba su ejército para invadir, la invadían. Luego eran naciones soberanas, pero sometidas a un consenso común. Y este consenso era imprescindible, porque sin él no hubieran sobrevivido. ¿Por qué sin ese consenso de naciones de Anáhuac no hubieran sobrevivido esas naciones de manera individual? Porque el núcleo organizativo de la sociedad se hubiera perdido. Se Lo hubiera que perdido orientó y entonces durante no hubiera milenios. podido sobrevivir. ¿Pero por qué en concreto? Concretamente, te pongo un ejemplo. Allá en el norte de Mississippi hubo un principio de civilización muy importante y 3 o 4 más en toda Norteamérica y también algunos, por ejemplo, en el delta del Amazonas, etcétera. Y sin embargo, no pasaron de 3, 4 siglos, 5 siglos cuando más, de desarrollo y se extinguieron. ¿Por qué a las naciones de Anáhuac no les pasó eso? Podría ser por la soberanía, es decir, que si no producen sus propios frutos, obviamente van a caer. Obvio, claro, si una nación está aislada, el día que hay una sequía se acaba. Pero si un conjunto de naciones se ponen de acuerdo en socorrerse mutuamente, cambian las cosas. Si un conjunto de naciones dice, si uno de nosotros se vuelve loco, hay que caerle, como le pasó al estado de Maztlán, que le cayeron y lo eliminaron. ¿Ves? Bueno, eso cambia las reglas del juego. Cuando hablamos de ese consenso entre diversas naciones, eso se llama una confederación. Lo que ocurre al interior de la nación es una federación. Federación de ciudades, de pueblos y demás, de grupos sociales. Pero si son varias naciones soberanas las que se unen, entonces es una confederación. La confederación se aplica a soberanías. La federación a autonomías. Son conceptos diferentes. En Anáhuac hubo una confederación. Lo sabemos, primero por sus relaciones, por el hecho de que hayan sobrevivido en condiciones de aislamiento, y no solo de aislamiento, sino también de carencias materiales. No tener bueyes para jalar carretas era una gran carencia material. Y otras cosas que les faltaban, que vinieron de Europa y que hoy usamos cotidianamente como si fuera lo más normal del mundo, pero antes no existían. Para poder sobrevivir en esas condiciones tenían que ponerse de acuerdo. Y ese estado de acuerdo, ese entendimiento, se llama Anáhuac. Anáhuac no es más que el nombre de ese entendimiento. Ahora, adelantándome a una objeción, ya saben que muchos grupos repelan el nombre de Anáhuac porque dicen que es náhuatl, pero no repelan el nombre de México, que también es náhuatl. ¿Por qué? Porque el nombre de México se lo impusieron los criollos
hijos de los españoles, mientras que el nombre de Anáhuac lo consensuaron las naciones de Anáhuac. Entonces aquí estamos viendo un tema profundo de la identidad. La identidad no es simplemente adopción de símbolos y ya. No, es una adopción orgánica de símbolos. Una adopción consecuente, donde un símbolo apoya al otro y todos terminan construyendo algo. Si simplemente sales con una banderita para la calle, una banderita metafórica, por ejemplo, sales para la calle a proclamar cosas en náhuatl, con eso no estás apoyando la identidad, porque tu público no te va a entender. Eso lo vi hace muchísimo tiempo en alguien, no quiero mencionar su nombre, que salía a dar grandes discursos. Él decía que en náhuatl nadie lo entendía y no tenía el menor interés en que lo entendieran. Entonces no estaba defendiendo la identidad, estaba posicionando su ego como líder de un grupo de ovejas. Eso es lo que estaba haciendo ese señor. Bueno, ya después que estudié náhuatl con más profundidad vi que ni siquiera sabía hablarlo bien. Entonces, mucho cuidado con los temas identitativos, porque también se pueden convertir en banderas del ego de una persona o de un grupo. Siempre hay que analizar el motivo, ver si es necesario, si es justo, si es antiguo, si realmente representa a todo el mundo, si es un invento de alguien. Y con esto volvemos a la pregunta de por qué Paul Kirchhoff elaboró el concepto de Mesoamérica. Esto tiene una segunda respuesta. Le llamó Mesoamérica porque no conocía, no comprendía el significado del término Anáhuac. De haberlo comprendido a plenitud, no le hubiera llamado Mesoamérica, le hubiera llamado Anáhuac, porque se llamaba Anáhuac. Ese término aparece como nombre de lugares, por ejemplo, el Cordillera de Anáhuac, la costa de Anáhuac, etc. Desde el Centroamérica, bastante al sur, hasta Norteamérica. Por todos lados vas a encontrar ese nombre, sobre todo en la antigüedad. Todavía quedan varios ejemplos. ¿Cuál te dice que era un nombre aceptado por todos? Si vas a tener un nombre para una confederación, para un grupo de naciones, necesariamente ese nombre tiene que estar en una lengua, ¿no? A menos que le pongamos una sigla. Y si pones una sigla, un número, por ejemplo, A1, también lo vas a hacer en una lengua. En otras palabras, necesariamente un motivo de identidad como el nombre propio se va a expresar en una lengua. Si el hecho de que se exprese en determinada lengua que no es la tuya es suficiente como para que tú rechaces ese motivo, no estás entendiendo en qué consiste la identidad, solo te estás dejando manipular porque quienes quieren destruir tu identidad. Lo primero que hizo el Imperio Español cuando llegó a Anáhuac fue tratar de destruir el concepto de Anáhuac. Entonces la corona empezó a tratar con cada nación por separado, totalmente por separado. No permitía que las naciones se comunicaran entre sí. La cosa llegó al extremo de que si una nación tenía que tratar con la vecina, cosa relativa, por ejemplo, a un río común, tenía que escribirle a la corona le escribía al vecino y después, y así. ¿Por qué se prohibía tanto la comunicación horizontal? Porque la comunicación horizontal es la evidencia de Anáhuac. En eso consiste Anáhuac, en comunicación entre las naciones. Al prohibirla, estás prohibiendo la existencia de Anáhuac. Sí, claro, Motolinías dijo, y Sahagún, oye, es que esto se llamaba Anáhuac, ok, pero ya no, ahora se llama Nueva España, punto. Y Nueva España es un trato de la colonia con sus satélites. Entonces, las actitudes que vemos hoy de grupos de la tradición que tratan de alzar su propia bandera, desconociendo o a veces hasta agrediendo al vecino, son actitudes coloniales. No están defendiendo su identidad de raíz, no están defendiendo sus raíces, están defendiendo el estado de cosas que les impuso la colonia. Así. Entonces, no importa que tú digas, sí, pero es que mi bandera es náhuatl. No, la colonia defendió el náhuatl. La colonia hizo escuelas para estudiar náhuatl. El náhuatl puede ser una lengua colonizadora, el zapoteca también, el maya también. ¿Ves? Es decir, el hecho de que tú hables náhuatl no significa que no estés sirviendo un propósito colonizador. Luego, estos temas de la identidad hay que meditarlos profundamente para alinearse con la identidad correcta, la que va a las raíces. Y para denunciar aquellos motivos que parecen identitativos, pero que en realidad son producto de la invasión.
Si tienen algo que platicar, creo que he hablado mucho ya. Sí, justo ya hablamos de Anáhuac justo y pues más bien América, ¿no? El nombre de América es lo que estoy ahorita más o menos leyendo. Se le da en homenaje al navegante Américo Vespucio, que fue el primero que empezó a plantear que esto no era Asia, ¿no? Porque Colón, Mira, Omey, ese tema ya hace más de un siglo más de un siglo, que se conoce lo que hay ahí, pero no se divulga, no entiendo por qué. El nombre de este señor no era Américo, era Alberto. ok, ¿Ok? Alberto. Él se empezó a llamar Américo después de venir a América. No hay ninguna evidencia de que antes de venir usara ese nombre. De hecho, parece que se puso Américo en honor a América. Lo cual te deja pensando, ¿y este nombre América de dónde sale? Porque sí, lo que sí se puede probar es que ya se usaba desde antes de que este señor le diera la vuelta a Sudamérica y demás. ¿Ven? Entonces, esto es un tema diferente que a lo mejor merece un sabatino, pero te puedo dar unos datos muy elementales. ¿Qué significa la palabra América? ¿De dónde viene? Esa palabra es muy vieja, sus raíces son muy viejas. La raíz A significa agua, en todas partes, no solo aquí, sino también en Asia significa agua. Y la raíz mer o mel, que a veces es mar o mal, significa radiante, luminoso. ¿Ok? No solo los españoles le llamaron América, América, sino que cuando los árabes llegaron a Marruecos, que es la punta de África, ¿cómo le llamaron a ese extremo occidente? ¿Cómo le llamaban desde antes? Al extremo occidente. Marruecos. ¿Cómo le llamaban los europeos cuando iban avanzando hacia el extremo norte de América? Markland, tierra de Mark. ¿Cómo le llamaban los sumerios al otro lado del mundo? Meru, el mismo nombre que todavía le dan los hindúes. ¿Cómo le llamaban los griegos? ¿Cómo le llamaban los griegos al otro lado del mundo? Bueno, eso queda en la Odisea, compañeros. Entonces, recuerdan el relato cuando Ulises, Odiseo, fue a viajar por allá, por el otro lado, a buscar las almas de los antepasados. Fue al inframundo del viejo mundo. Y cuando llegó al inframundo, se encontró a una bruja llamada Circe, que transformó a sus compañeros en puercos. ¿Saben esa historia, no? sí. Esa parte es muy conocida. Pero ¿dónde vivía Circe? Circe vivía, dice el relato, en una isla, pero usa el nombre de una isla grande, una gran extensión de tierra, pero rodeada de mar, llamada Amari. Ella se llamaba Circe de Amari. Entonces, mi conclusión, el nombre de América es muy anterior al descubrimiento de América, se lo pusieron porque ya existía la cultura popular europea, y me preguntó si también existía acá, porque existe todavía hoy una cordillera ahí en Centroamérica que se llama Cordillera de América, y todo indica que ese nombre ya lo tenía cuando Colón la visitó. Ya estamos hablando de 1400 y cacho. Luego, antes de llegar a conclusiones sobre el nombre de América, yo sugiero estudiar las evidencias universales, porque si la mitología del viejo mundo, vamos a centrarla en Sumeria, ¿no? Que no se llama Sumeria por gusto, es decir, al otro lado de Meru. Si esa mitología necesitaba un nombre para hablar del inframundo, ese nombre debió haber sido de raíz Mer o Mel. Entonces no me parece casual que exista ese nombre acá. Y no me estoy metiendo en la mitología hindú, que habla incluso de viajes directos que hizo Arjuna a América y gente que conoció. Además, se lo voy a decir muy brevemente. Parece que para ellos se llamaba Meru. Cuando llegó a América, Arjuna, ¿saben quién es Arjuna, no? El discípulo de Krishna. Se casó acá en América. Fue a visitar un pueblo dirigido por un señor llamado Apalala Naga, o el Naga, o el sabio de Apalala. Su país se llamaba Apalala. Su hija se llamaba Ulupi. Ulupi.
que es un término que no significa nada en las lenguas de la India, pero acá significa pi, es a poco de pil, que es princesa, y ulu, pues obviamente la raíz de ol. Entonces, bueno, no quiero especular más sobre este asunto, pero pienso que el descubrimiento de América ocurrió en una sopa cultural que ya tenía un montón de cosas definidas. Uno de los nombres que ya estaba definido antes de llegar acá era las Antillas. Aparece en los documentos europeos por lo menos del siglo XII, después de Cristo. ¿Ven? Entonces, sí estamos viviendo en una zona del mundo que ya era conocida, por supuesto. El descubrimiento fue el descubrimiento de los españoles, que no lo conocían y descubrieron que eso estaba ahí. Pero otros pueblos lo habían descubierto antes, empezando por los americanos. Sí, sí, y de hecho creo que le estás dando al punto, porque la invitación es justamente a estudiar las raíces, no solamente las de Anáhuac, sino las raíces europeas y las raíces, porque las raíces son humanas, ¿no? Es patrimonio de la humanidad. Entonces ahí hay mucha información disponible y la visión de Anáhuac no es una visión étnica, ¿no? Es una visión que va más allá de lo étnico, ¿no? De solamente quedarte enclaustrado en una visión del mundo, ¿no? Sino más En bien definiciones coloniales, también, porque eso hay que verlo. España, si algo hizo bien, fue organizar América. No se le escapaba nada. Y para eso tenía que clasificar a todo el mundo. E hizo clasificaciones desde las más generales hasta las más específicas. Y la más general es los indígenas y las personas. Y los indígenas no pueden participar del gobierno bajo ningún concepto. Por lo tanto, los indígenas no pueden aprender español. Tienen que seguir hablando sus propias lenguas. Esa era la visión colonial y por eso es que la colonia sacó dinero para hacer escuelas de lenguas indígenas. Por eso la verdad es que mantuvo bien las lenguas indígenas. Pero era por sentido de poder, por el apartheid. Ahora, el tema no es lo que hizo España, el tema es lo que hacemos hoy. España lo hizo también como pudo, pasó época. Oye, viajaban, atravesaban el océano en cáscaras de nuez. Peor, simplemente no podía haber sido más débil la base material del Imperio Español. El Imperio Español en 1560 ya abarcaba toda la tierra, ya no se ponía el sol en el Imperio Español. ¿Y con qué barcos sostenían eso? ¿A qué velocidad? No podían mandar ni un telegrama. Así que mi saludo para el Imperio Colonial Español, lo hizo muy bien dentro de lo que se podía. En lo que le falló fue en no dejarse quitar, en dejarse quitar el oro robado por los ingleses, que lo hicieron todavía mejor. ¿Ves? Ahora, el problema no está entonces en un imperio depredador que salió a depredar y a esclavizar gente, sino en los que pretendieron independizarse de ese imperio. Porque lo primero que hicieron fue destruir las lenguas que el imperio había conservado. Y como ya les dije, la lengua es el pilar central de la identidad. Entonces no debe extrañarnos que pasen cosas aberrantes, como el ejemplo que les voy a poner ahora, y lo digo con todo respeto. Actualmente hay un gran activismo maya, centrado en torno a la palabra maya, que ya hasta tiene registro capitalista, y resulta que ya no puedo usar la palabra maya sino para tributo al capitalismo. Pero hasta 1960 y pico se puede probar que todavía no se llamaban a sí mismos mayas, se daban otro nombre, un nombre que ya no recuerdo. Estamos hablando de los abuelos, literalmente abuelos, pues ya no se recuerda ese nombre. Así de rápido cambia los motivos de la identidad cuando no tienen cuando no tienen instituciones que lo sostengan. ¿Ves? Cuando tienen recursos. De pronto viene alguien, dice algo, les pongo otro ejemplo, más o menos en los años 80 pasó alguien por la zona Quiché, les dijo, tu calendario era así, 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 así. Mal, le estaba interpretándolo mal, pero se lo dijo, es así. Y hoy ellos repiten y juran que eso además se lo dijeron sus antepasados, lo cual no es cierto. Podemos rastrear hasta el momento en que les fue dicho eso desde fuera. En cambio, el auténtico calendario de sus antepasados ni lo leen ni saben dónde está. Entonces, las comunidades cuando se quedan aisladas, cuando se pierden los motivos generales de identidad y se quedan
se reducen a los motivos particulares, a los motivos más idiosincráticos, están en riesgo de desaparecer. Justamente por eso fue que surgió Anáhuac. Luis, ¿te ibas a decir algo? Sí. Sí, nada más en eso en relación a lo que dices de lo maya, platicando allá con algunos amigos de la zona, nos decían que les habían contado que lo de maya había empezado a utilizarse más como identidad, pues, después de que se firmó la paz por Francisco May, ¿no? Este personaje que al terminar la guerra de castas, pues fue el que hizo el pacto para que depusieran las armas y ya después se metieran en la industria chiclera, ¿no? Todos los rebeldes A ver, se metieran. vamos a revisar las fuentes. El concepto de maya está recogido en papel así con letras latinas del siglo XVI. Con esto no estoy diciendo que no existiera ese concepto. Y es muy anterior. De hecho, el concepto de maya surge con Mayapán, que recibió ese nombre hacia el siglo XI después de Cristo. Era un pueblo anterior, ¿eh? Que existía por lo menos del siglo VI, VII después de Cristo, pero no había crecido mucho. Entre los siglos XI y XII, y esa historia quedó bien recogida en los chilames, creció mucho, le hicieron la muralla, los monumentos y demás, y se convirtió en una ciudad capital de su estado. El país maya se divide en varios estados, en 5 estados. El caso es que Mayapán dominaba uno de ellos y los que vivían en ese estado se llamaban mayas, y así lo remite el Popol Vuh. Sucede que el estado de Mayapán tendía a expandirse y los otros estados que eran más viejos tendían a disminuir. Así que siempre hubo pugna entre los gentilicios. Uno de los estados, por ejemplo, tenía su capital en Chichén Itzá y ese le daba nombre, bueno, a todos los miembros de su estado, pero por extensión a todos los mayas. ¿Ves? Aunque debo decir que el nombre propio de todos los mayas no es Itzáes, sino Usamilov, un nombre que ya se perdió a nivel popular, pero se puede rescatar, Usamilov, y así aparecía todavía hasta el siglo XVIII. Ahora, los Itzáes se expandieron en su momento, pusieron su nombre, empezó la pugna entre mayas e Itzáes, que no es simplemente la pugna entre Mayapán y Chichén Itzá, sino entre naciones completas con un montón de ciudades. El título de Itzá se sigue usando hasta el siglo XX. Se llamaba así mismo Itzáes todavía en la guerra de castas. Por eso cuando lees el Santo Almastán, el libro sagrado de la guerra de castas, ahí no se habla de los mayas, se habla de los Itzáes. Esto es solo un ejemplo que les pongo de cómo la pérdida de los motivos de unión entre las diversas naciones termina afectando la identidad de las naciones en particular, porque terminan acogiéndose a los emblemas creados por la colonia o por la independencia y demás. Bueno, digamos, hoy hay un montón de instituciones en los países de la cuenca mesoamericana, incluyendo México, hay un montón de instituciones que se refieren a los moradores como indígenas. Bueno, debe sorprendernos que exista hasta una orgullosa identidad indígena. Es decir, que tragaste la etiqueta que te clavaron y ahora te sientes orgulloso de la etiqueta, no de tus nombres originales, no de tu sentido de identidad profunda, sino de la etiqueta que te pusieron. ¿Para qué? Para marginarte del proceso del poder. Estos detalles que estamos hablando dan una muestra de lo delicado que es el manejo de la identidad y las raíces. Y cómo debemos ser cautelosos antes de definir lo que estamos haciendo a través de palabras, de símbolos, de nombres. Adelante. Gracias. Pues, gracias por la reflexión, compañeros. En los textos se muestran las palabras siguientes. Se refieren a los extranjeros como aquellos que no tienen linaje. Y ese linaje no solo es el linaje de Anáhuac y el Tahuantinsuyo, es el linaje humano, como bien lo señala Luis. Una cosa importante para reflexionar es cómo un nombre no es lo mismo que un apodo. Un nombre probablemente proviene de lo interno y se da a sí mismo, como en el caso, por ejemplo, de India, que en su propia lengua escogió Bharat, son los bharatíes, y esto es reciente, hará 5 años. Bueno, el nombre es antiquísimo. Lo que es reciente es su sanción política. Claro, que viene exactamente. de la época del Bhagavad Gita. Sí, la postura escrita, pues, es reciente.
Bueno, entonces un apodo, a varios apodos que haya sobre esta tierra no van a sustituir el nombre. Y es importante notar lo que aclara Frank, que en purépecha obviamente no se dice anáhuac, pero los Claro. purépechas que estudian saben cómo se llama en purépecha y entienden y defienden ese mismo concepto. De la misma manera, las otras naciones tienen en su propia lengua un nombre. Pero vamos a distinguir algo, Miguel, vamos a distinguir algo. Los purépechas se llaman a sí mismos mexicanos. Bueno, es que habría que, es que dentro de los mismos purépechas hay muchas naciones diferentes. Sí, sí, sí. Pero como conjunto, ¿se consideran ciudadanos de México? Bueno, una sección de la población sí, pero otra La está sección que no totalmente se consciente. considera ciudadana, esa no nos interesa la que se considera ciudadana. En otras Es palabras, la hay mayoría. por lo menos un montón de purépechas que están dispuestos a aceptar un nombre, Ujú. aunque sea de una lengua extranjera. Lo mismo pasa con los mayas. ¿Ves? Están dispuestos a aceptar el nombre de mexicanos o de guatemaltecos, que finalmente ambos son de origen náhuatl, no maya. En otras palabras, el motivo de identidad común necesita un nombre común, independientemente de que ese nombre no refleje las lenguas locales. ¿Ves? Sí, Lo tenemos precisamente. en el día de hoy, en cualquier nación de la Tierra, en cualquier civilización. Luego, Claro. el hecho de que los purépechas de hoy no manejen el concepto de náhuatl no significa que no lo hayan manejado. Solo significa que lo perdieron. ¿Ves? Y vuelvo a un tema que ya les he dicho muchas veces, la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Claro. Uno tiene para definir si algo existió o no, cuando no ha dejado huella, uno tiene que analizar el contexto. Simplemente no es posible que no conocieran ese nombre porque vivían en la cuenca Nahuaca. Lo conocían. Claro. Por otro lado, es muy probable que no usaran ese nombre en sus tratos con los demás Ujú. o en aquellos aspectos de su identidad que implicaran la confederación. ¿Por qué? Porque el nombre de purépecha no implicaba la confederación. Entonces, ¿cómo te vas a referir a la confederación si no puedes usar tu propio nombre? ¿Ves? Luego, Sí, estamos todavía en el tema de ausencia de evidencias, pero las evidencias que quedan, que no son pocas, pero para nada son pocas, hay pero cientos de menciones del concepto de Anáhuac en las fuentes, nos dicen que era un nombre generalmente aceptado, por lo menos en el momento que llegaron los españoles. Y eso ya abre otro capítulo de investigaciones, desde cuándo lo aceptaban. Ya Luis dijo que el nombre parece protonáhuatl o prenáhuatl, incluso. Es decir, cuando se dice que este es un nombre náhuatl, lo que se está diciendo es que este es un nombre que aceptó el náhuatl y que usan los náhuatl, pero no se está probando que ese nombre lo hayan inventado los náhuatl. ¿Ves? Como pasa con el término tolteca. A mí me impresionó cuando leí el Popol Vuh por primera vez que ahí aparece el nombre de tolteca. Hace mucho tiempo que lo leí. Y los demás textos mayas hablan de los toltecas. Uno de ellos incluso dice, nosotros somos toltecas. Sí lo dice con claridad. Creo que es el memorial de Sacapulas. Pues bien, ¿qué más evidencia queremos? Del uso de una palabra común, aunque tenga un origen náhuatl o aunque tenga un origen proto-náhuatl. De hecho, cuando las palabras son tan comunes, sospecha que tienen orígenes muy antiguos y que justamente por eso es que todos más o menos las incorporan en sus lenguas. sí. Precisamente en este proceso histórico me he dado cuenta de que muchos conceptos que los tenemos ya muy claros en náhuatl y en maya se siguen conservando en otras lenguas Sí, nativas, pero ya no recuerdan a veces el vínculo. sí, Bueno, a lo que quería llegar es que este conjunto coherente de instituciones reflejan un estado de conciencia y el título de Anáhuac precisamente está referido como un estado de conciencia en los textos sagrados. Bueno, la importancia de utilizar las lenguas nativas es porque así sostenemos ¿por qué? con Es que esas estoy oyendo muy raíces bajito, ¿eh? su supervivencia al futuro.
¿Manda? Ya, estoy oyéndote bajito, sí. Ah, ok. Bueno, simplemente lo que quería decir es eso, que hay un estado de conciencia que une a la Confederación Ah, y es lo que se manifiesta a través de su primera institución o la claro, institución cero, que es el calendario, porque coordina los esfuerzos. sí. Mira, Miguel, por tus estudios tienes que haberte dado cuenta de algo. Tu estudio de filosofía, ¿no? Eh, en la actualidad padecemos de secularismo. ¿Te fijas? Por ejemplo, describimos las cosas en términos que pretenden ser científicos y simplemente son estériles. Términos sin profundidad poética o sin eh, matices intuitivos, analógicos, etcétera. Términos escuetos que reflejan el pensamiento laico, mundano, que predomina en la actualidad. Eso no significa que ese pensamiento sea superior. De hecho, es un pensamiento inferior. Si nosotros nos vamos a los mitos universales, vamos a ver que con pocas palabras te dicen un montón de cosas. El pensamiento mundano no lo puede hacer. Necesita los detallitos para... Y cuando tú detallas tanto al perro que necesita sacar cada pieza, terminas perdiendo el perro porque ya lo mataste. ¿Ves? Algo que tenían los antiguos era la capacidad de apelar a facultades cognitivas superiores, no comunes, no la simple razón, para referirse a las cosas. Y uno de esos conceptos es Anáhuac. La realidad más profunda de Anáhuac no es política, es espiritual. Anáhuac equivale a lo que los cristianos llaman la acción celestial. ¿Ves? Todos saben que no es una ciudad literal, pues espero yo que todos se den cuenta de eso. Los musulmanes hablan de la Meca del cielo, la que está arriba es la auténtica, la de abajo es su reflejo. Y me imagino que se dan cuenta que estamos hablando de una realidad que típica, no de un pedazo de piedra colocado en el cielo, ¿no? Y lo mismo pasa con Anáhuac. Es la patria espiritual de quienes. De los Y viene la macehuanes. otra parte de la identidad, el otro aspecto de la identidad. Anáhuac es la patria espiritual de los toltecas. No puede ser anahuaca sin ser tolteca. Eres tolteca y eres anahuaca. ¿Ves? Son dos palabras que dicen lo mismo desde dos ópticas diferentes. Anáhuac como la institución que te ampara, que engloba tanto lo espiritual como lo material, porque no hay que olvidar que fue una confederación política real, geográficamente real, históricamente real. Pero por otro lado tenemos la Toltecayot, que es el otro gran pilar de la identidad anahuaca. Y la Toltecayot se refiere al cultivo. Estos dos conceptos parten de un concepto anterior, que es de carácter moral, y que fue lo que le dio fundamento a Anáhuac y a la Toltecayot. El concepto de merecimiento, es más igualista. Ahorita, por el hecho de que tú nazcas en un país, ya eres ciudadano. En Anáhuac eso no se concebía así. Para tener un derecho, tú tenías que cumplir con un deber. Y si acabas de nacer, tú todavía no has cumplido con ningún deber. Pervertir la relación entre deber y derecho destruye la sociedad. Así es, totalmente de acuerdo. Sí, rasga el tejido, al final de cuentas. Rasga el tejido, ¿no? Al fin. Sí, sí, sí. Destruye la base misma de la confianza, que es lo Ujú. que produce la sociedad. Sí. Gente que tenga derechos sin habérselo ganado, está destruyendo la justicia. Y O luego, gente que se lo haya ganado y no tenga el derecho, sigue destruyendo la justicia. sí, sí, y luego vemos, son temas muy sumamente delicados porque los que terminan poniendo pues la sangre, porque llegan a ese nivel de barbarie muchas veces, pues son la gente más humilde, la gente que realmente pues no tiene poder, no está encumbrada, ¿no? De alguna manera. Lo vemos, por ejemplo, con el movimiento zapatista, ¿no? Cuando surgió y qué elementos, qué símbolos ponen de su identidad, ¿no?
Ejército de Liberación Nacional, ¿no? De zapatista, ¿no? O sea, el caudillo de 1900, de la revolución, ¿no? Como emblema de su liberación nacional. Eh, y realmente ahorita lo que está pasando en Bolivia, por ejemplo, también tiene esos gérmenes, ¿no? De manejos. Vamos a analizar un poco antes de pasar a Bolivia, ya que lo mencionas, y ya que tu propuesta para hoy fue justamente tocar el tema de los motivos de identidad. Si me permites, déjame tocar un poco más el tema del zapatismo. Pero Miguel, ¿te ibas a decir algo? Sí. Sí, eres muy amable al cederme la palabra, gracias. Sí, bueno, quería esquematizar un poco y quiero referirme a tres palabras: a la cultura, a la civilización y a la toltequidad. La cultura, aunque muchos digan que no, pertenece a todo lo vivo. Cualquier Claro, animal tiene cultura. se cultiva y Eh, cultiva su medio también. Así es. En el segundo nivel requerimos almacenadores de información. Estamos sobreinformados. Tenemos bibliotecas por todas partes sobre información. Pero quiero señalar la relevancia del tercer nivel, el orden de las civilizaciones, que es la toltequidad, de cualquier civilización. A partir de lo que comentaste, Frank, con un solo mito o con el puro calendario, tú puedes revivir toda esta información, pero la de mayor calidad sobre todo. Entonces, esto lo quiero hacer también para señalar cómo el conocimiento puede darse a través del lenguaje o sin él. Así es. Disculpen, era lo que No, quería no, señalar. perfecto. Lo que estás mencionando alude a la esencia misma de la identidad. La identidad se basa en motivos culturales, cuya organización produce una civilización que en teoría debería seguir nutriendo la identidad. En teoría. Pero ¿acaso la organización no, la civilización no se debe organizar? Ya estoy civilizado ya. No, espérate, no es tan sencillo. Hay proceso. Si sigues organizando la civilización, llegas a la fase toltecayo. Entonces generas un tipo de identidad que no podían percibir los invasores. Como pasó con el calendario, no podían percibir un tercer grado de ajuste calendárico porque el calendario ellos no lo tenían. No tenían una herramienta para poder medir eso. O como pasó con su apreciación de la religión y sigue pasando hoy. Un antropólogo que cree que un ser sobrenatural hizo al hombre una bola de fango, a la mujer de rotilla, no está capacitado para entender la religión de Nahua. Y un antropólogo que cree que la verdad la escribió un viejo barbudo que vivió en Alemania hace 150 años, tampoco está capacitado para eso. ¿Comprendes? Es decir, tú puedes entender aquello que cabe dentro de tus herramientas cognitivas, pero lo que no cabe, lo que las excede, no lo vas a ver. Y si eso es tan importante que está interfiriendo con todo lo que ves, entonces vas a empezar a peyorativizarlo, vas a convertirlo en el caos, en lo extraño, en lo que no puedo entender. Y si hay además intereses políticos como los hubo en la invasión, vas a terminar creando la leyenda negra. ¿Por qué? Porque puedes entender que los cristianos comulguen con la carne del Señor, pero no puedes entender que los anahuacas comulgaran con la carne del Señor. Así. Sobre el tema que tocó Omey, me parece un ejemplo conflictivo, pero muy apropiado, muy profundo además. El tema del zapatín, de cómo se manejan estas cosas. El Ejército de Liberación Nacional. Cuando se refieren a lo nacional, ¿de qué están hablando? Para empezar, pues yo siento que más bien fue una reacción a la cuestión esta del neoliberalismo, ¿no? De abrir las fronteras o sea, más bien fue una reacción al contexto político de ese momento, de decir, no, ¿cómo vas a abrir la nación si nosotros estamos sometidos y esta es nuestra respuesta Mira, ese es un enfoque humanitario, si tú quieres, sí, de lo que realmente pasó. Yo sé lo que pasó porque lo viví muy activamente. Recuerda que
En esa época tenía la edad y las herramientas intelectuales y políticas, además, necesarias para entender lo que estaba pasando. Yo vi un grupo de intelectuales de ciudad que en su vida se había preocupado por estudiar una lengua maya y que todavía hoy no se han preocupado por eso, que absolutamente no les interesa la cultura maya, pero que vieron la oportunidad de usar un pueblo maya para treparse al poder. Por las mejores intenciones de este mundo, pero el método es lo que estoy analizando. No fueron directamente contra la sociedad que estaba a su nivel, no. Fueron a un pueblo con problemas. No porque les interesara ese pueblo. Si les hubiera interesado, yo no habría tenido que traducir los textos mayas, lo habrían traducido ellos, que contaron con pingües recursos producidos por el capitalismo europeo. ¿Ok? Y no me toca a mí deslindar ese tipo de cosas. Una vez que se enquistaron dentro de ese pueblo, empezaron a elaborar una verborrea que al principio era muy atractiva, a mí me atrajo y a todos los de mi generación. Pero después del segundo discurso, el tercero ya era igual a todos los demás. Ya no había absolutamente nada. Y cuando trataba de decir, a ver, realmente, ¿dónde está lo sustancioso aquí? Aparte de todos los adjetivos que usa y todas las hipérboles. A ver, la sustancia. Coño, la verdad es que estás cubriendo un hueco y el hueco es tuyo, no es, hueco, no es de los mayas, ni siquiera de la nación, ni nada de eso. Estás cubriendo un hueco compromiso, viejo. No te has comprometido con el pueblo. Estás comprometido con ideas que leíste en un libro escrito en Europa. Y un libro que es 100% la consecuencia de la cultura imperialista europea. Escrito por uno de los grandes apologistas del imperialismo. Y no es que lo diga yo, es que lo decía él mismo, se ufanaba de ser el apologista del imperialismo. Y eso es lo que tú dices que nos va a solucionar el problema en América, específicamente entre los mayas. Por favor. Entonces, con todo cariño y con todo respeto para esos grupos, pero lo primero, sea honesto. No te pretendas liberador si estás reconociendo unas fronteras nacionales que te impusieron de fuera. ¿Ok? Sí, para empezar. Y, y sabes, después, perdón, ahorita ibas a comentar algo, Miguel, pero también me ha tocado, pues yo estaba muy joven, ¿no? Cuando inició todo eso, me llamaba la estética, ¿no? Del pasamontaña, Claro. todo el show, ¿no? El performance, ¿no? Era llamativo, la verdad. Pero al final para mí era algo marginal, porque yo pues soy de otro, Claro, era un chavito. lo que me identificara, exacto. Pero después, ya más grande, de universidad y demás, empecé a asistir de repente a congresos de la comunalidad y del conceptos antropológicos que querían hacer como hincapié en el buen vivir y en como, pues sí, emanados de la academia. Y va pasando el tiempo y apenas me encontré con otro nuevo concepto que le llaman la comunagogía. Como una gojía, ¿no? Comunagogía, sí, así. Así. Entonces, yo sé la comunalidad porque me tocó ir a algún congreso allá en Puebla cuando estaba de moda el segundo, y pues era una fiesta y platicar Sí, los problemas y demás, era socializar y hablar, solucionar los problemas del mundo con tus amigos y no llegar a nada y ya, ¿no? claro. Y ahorita veo este otro concepto, me recuerda el anterior, y lo que veo es que justo es un regodeo intelectualoide, intentando, pues con buenas intenciones quizá, eh, Sí. hacerle frente a problemáticas, pues muy... Que exceden la capacidad intelectual de quienes están metidos en ese rollo. Sí, Quien se mete en eso no tiene mucha capacidad intelectual, para pues empezar, pero no lo sabe. ese es el tema. Entonces es incapacidad más ignorancia. El resultado de eso es que si por casualidad adquieren el poder, ahí tenemos un caso como el de cierto país que prefiero ni mencionar. Sí, ¿Eh? sí. Sí, la verdad es que es un asunto bien, bien delicado, pero pues eso, la experiencia hay que basarnos, por eso es tan importante el tema del Chilam Balam, porque entonces si tienes ese texto en donde hay conceptos del Mayapán y hay conceptos que te transmiten una experiencia y un legado mucho más amplio, pues no te quedas con esta historia popular o este conocimiento oral, ¿no? Esta tradición oral que te dicen que les llaman maya porque Francisco May firmó la paz
y pues a partir de ahí con su apellido les dio el mote de mayas. Mira, Omey, es inevitable que ocurra eso. Y es bueno, porque quienes recurren a este tipo de explicaciones es porque necesitan una explicación. ¿Y qué tú quieres? Pues si no hay acceso a las fuentes. Claro. Es una rareza encontrarse con un libro de esos. No Sí. hay, bueno, en la época de la colonia sí, pero ahorita no hay ningún apoyo real a las raíces profundas de los pueblos, es simplemente usarlos. Entonces, claro que tienen que inventarse. Cuando una persona, eso, constantemente me llevan etimologías y explicaciones fantasiosas, pero lo que veo detrás es el interés de estas personas de llegar a la verdad de los asuntos. Hace falta educación. E incluso con la educación y teniendo acceso a los manuscritos y demás, aún así hay que seguirse educando. ¿Ok? Esto no acaba nunca. El proceso de deslindar la verdad es eterno. Y no solo es para atrás, es también para adelante. Porque una verdad que no tiene futuro, una verdad que no te sirve para nada, que no tiene función social, no es una verdad. Es solo un regodeo, como dice pseudo intelectual. Estamos en una época muy especial, porque en esta época se acaba un mundo e inicia otro mundo. Lo estamos viendo. Los individuos y las naciones que están en el medio y que no acaban de entender, que no se pueden ubicar con respecto a la historia, que no tienen raíz, tampoco van a poder entrar al futuro. No se conocen a sí mismos. Y entonces lo están sufriendo. Lo están resintiendo. Y se quejan y forman guerras y tratan de solucionar las cosas a las malas con violencia. Es el caso de tantas guerrillas y tantas cosas que han surgido. Estoy pensando, por ejemplo, en la zona andina, una cantidad de guerrillas y de movimientos sociales que pretenden rescatar las raíces. No hay uno solo que haya estudiado una lengua clásica andina. Inglés sí, pero una lengua clásica andina no. Entonces, ¿qué hay en el fondo de estas personas? Son incapaces, hombre. No tienen la altura. Y es necesario que la sociedad se los diga. Oye, tú no tienes la altura, quédate la boca, que tú no tienes opinión. La opinión la tendrás con informes. ¿Ves? Estoy hablando de los movimientos más reaccionarios, como por ejemplo este movimiento del Partido Comunista Maoísta del Perú, que mató como 90,000 nativos porque no querían ser maoístas. Y el maoísmo era el futuro de la humanidad. ¿Te puedes imaginar eso? ¿Sabes, no? ¿De quién hablo? Sí, la Sendero Luminoso, dejando un rayar de sangre y de miel. La sociedad es totalmente quebrada. Estamos hablando ahora de otro personaje que no quiero ni mencionar porque me da asco mencionar lo que ha usado a las etnias de su país, oye, para traficar plantas, porque eso es lo que ha hecho básicamente. Y ahora está armando tremendo problema para que no lo metan en cana por rollos sexuales indebidos. Entonces, estamos en manos de gente muy nefasta y esa gente va a usar lo que le venga. Y las comunidades nativas se están poniendo de moda y son débiles. Entonces son fáciles de usar. Y a un pueblo que está desesperado, tú le prometes cualquier cosa y te lo cree. Sí, y fíjate, son débiles en términos no quizá organizativos, porque más bien están asimilados a un orden de político muy específico, porque platicando hace poco, si tú vas a vivir a una comunidad y no te adaptas a esa comunidad con sus usos y costumbres y demás, te van a cobrar dinero para hacer la fiesta, te van a estar ahí, Sí, no trabas, ¿no? Porque tú pero no... esa comunidad necesita del dinero ajeno Sí, hasta para construir una carretera. sí, Ya no se puede hacer un SAC-B con esfuerzo comunitario. Necesita del dinero ajeno hasta para comer maíz. Y sí. por supuesto, depende enteramente de lo que quieran los demás, porque esa es una comunidad nativa y ni siquiera tiene representación de sus ideas religiosas. Para empezar. Ni eso les concede. Entonces es una comunidad débil como comunidad. De puertas adentro podrá tener todas las fortalezas que tú quieras, pero eso no hace la comunidad. La comunidad la hace su relación con las demás comunidades, su capacidad de decir, oye, yo estoy aquí, tengo tal opinión. Sí, sí, porque al final justo llega el político, da migajas y con esas migajas jalan, ¿no? Y están atrás del político que les aventó unas cuantas migajas, porque el político pues tiene más poder que una persona que va a vivir ahí, que quiere hacer vida ahí. A ver, vamos a usar como ejemplo la comunidad nativa de América.
que hoy sigue siendo la más amplia, con ideas más, probablemente digo yo, con ideas más coordinadas y con una visión del mundo lo más prehispánico posible. Me refiero a los mayas cruzó. ¿Ok? El resto de las comunidades están verdaderamente penetradas, son católicas, son adventistas. Los mayas por lo menos tienen una religión prehispánica. ¿Tú crees que los mayas podrían repetir hoy lo que hicieron en la época de Topilzin, crear un sabé que iba desde Izamal hasta Guatemala, otro para acá, otro? Ni para limpiar el cenote. Ni para limpiar el cenote. Para eso necesitan dinero del gobierno criollo. El estado de defensión de las comunidades nativas es terrible. Y mejor no hablar de las comunidades de Norteamérica, que ni siquiera se les deja convivir con el resto de la población. Están en pedazos de desierto para ver si se acaban de extinguir. Esa es la realidad que estamos viviendo hoy. Miguel, sí. Sí, bueno, ya que trajeron al tema el Chilambalam, y con respecto a algo que mencionaste anteriormente, Frank, quiero dar dos efemérides del 10º atado. Bueno, la primera de ellas, siempre me había preguntado por qué una bula papal, según había prohibido la esclavitud en América en 1537, para ser precisos, el martes 29 de mayo de 1537. Esa bula papal le titularon en latín Sublimis Deus, y bueno, simplemente cayó en un tonal 6 agua del año 6 casa, el séptimo de Tzacualistli, y en el 10º atado. Otro dato que quería traer para mostrar la sincronía que tienen la toltequidad a través del calendario es esta cita. Sí. Bueno, les quiero compartir que esta cita, que es la 5ª edición de las copias de los chilames, la firmaron en Cuquep 22.7 de la siguiente manera. Dice: terminamos de escribir estos signos nosotros, Cahuilchel y Napuctún, en la ciudad de Uxmal, el día 15 de febrero del año 1544. Les quería compartir que ese día fue un tonal 1 dragón y fue el año humano 23 de 73 del 10º atado. Cayó en un año 13 pedernal, en la fecha 4 de Acahualo. Esto muestra que había una coordinación. ¿Mande? Junimish. Exactamente, en maya, Junimish. Bueno, era simplemente el dato que les quería presentar. Qué buen dato. Este tipo de cosas te permite entender por qué hicieron las cosas cuando lo hicieron. Estos dos personajes que menciona Miguel fueron profetas mayas, dejaron sus textos. Cada uno de ellos dejó una profecía y uno de ellos dejó además un libro rarísimo que se llama El Cuquep. ¿Estás leyendo el Cuquep, Miguel? Estuvimos leyendo esta mañana diferentes notas de los textos proféticos. Estamos estudiando la Catúnica con la ¿Viste comunidad. qué raro está ese libro? Está lleno de información y casi no se le ha prestado atención. Yo creo que en el Cuquep radica el desciframiento de la cuenta larga. Sí. Pero bueno, compañeros, ya hemos platicado demasiado. Jonathan, si tienes algo que añadir. Sí, pues vamos a saludar a todos los que han estado aquí con nosotros. Y bueno, interesante todo el programa. Bueno, comenzamos por Lucas Rodríguez, manda saludos a nahuacas y toltecas del mundo, Javier Lugo, a Matlacleón Semazatl, Isabel Noemí, Buenos Aires, Argentina, ahora en el Valle de Anáhuac, ya que estábamos de visita. También a Sonia, Sony Kanash, es por homogeneidad, porque si quieres entender una palabra, hay varios trasfondos, el significado unitario cotidiano y lo etimológico. Lo mismo en las sociedades, es el comentario de Sonia. Y bueno, también próximo feliz cumpleaños, para ella. Bernard 5515 también manda saludos. Darío López Sánchez, buenos días.
Juan Incis, hola Frank, el otro día mencionaste que ciertos personajes de la náhuatl no son lo que nos han enseñado, pero sí hay personajes que podrían ser un ejemplo a seguir. ¿Podrías hablarnos un poco de ello? Muy brevemente, pero el tema da para todo un sabatino. Nosotros le llamamos el santoral. Yo sé que es una palabra que levanta roncha, a mí no me gusta, por eso la uso. Eh, pero obviamente es una burla, ¿no? Pero sí hubo en la historia de Anagua un montón de gente que merece ser recordada por sus acciones y que la historia oficial no la menciona. En cambio, te hablan de otros que eran unos mediocres o unos corruptos y te los magnifica y te los pone como si fueran una gran cosa. La historia de los países de América, incluyendo Estados Unidos, es totalmente distorsionada. Está hecha por los criollos a partir de lo que hicieron sus padres, los invasores, y no refleja los hechos. Sin embargo, a pesar de que quemaron tantas cosas y trataron de destruir la historia real, queda muchísima información en las fuentes que te permite sacar nombres brillantes. Por ejemplo, hace algún tiempo un antropólogo importante de acá de México rescató la historia de Paco Tenamastli. Bueno, Paco es el nombre que le pusieron, se llamaba Tenamastli, que hizo la primera insurrección, guerra en contra de la colonia en México. Y este personaje estaba prácticamente ignorado. Todavía hoy se le ignora, ni se habla de él. Y sin embargo fue mucho más importante que tantos personajes históricos que nos dicen, ¿no? Tenamastli, el tipo brillante de, del encuentro entre los españoles y los mexicas. Él era de origen mexica y se fue a... De hecho, era consejero de Moctezuma y no le gustó lo que estaban haciendo los políticos mexicas. Entonces hizo una guerra en el norte. Pero si te vas a Sudamérica encontramos personajes igual de brillantes, Tupac Katari, Tupac Amaru, los incas de Vilcabamba y demás, que fueron gente que se opusieron a la invasión. Así. Además de eso, de guerreros, encuentras personajes que son profetas, que son personas con aura de santidad, por decirlo así, que supieron sacrificar su vida personal en aras de la cultura y de la sociedad. Entre ellos están, por ejemplo, los chilames. Los chilames Balame, uno de ellos, Chilam Balam, se llama así, se dedicó a viajar por todos lados predicando incansablemente, a pesar de los peligros que estaba corriendo. Quién sabe si lo mataron, no se sabe finalmente en qué terminó. Te pongo otro caso, con Saúl se llamaba Antonio Martínez, siglo XVIII. Oye, terminaron cazándolo, ¿ves? Además de meterlo a la cárcel y todo lo demás, porque estaba predicando las escrituras sagradas mayas. Entonces, hay gente que merece la pena ser redescubierta y honrada por su esfuerzo. Y queremos hacer eso en el movimiento tolteca. Hay tantas cosas que hacer que, bueno, eso lo hemos ido dejando, pero hay que hacer una especie de santoral o algo así para que sepamos cada efeméride que corresponde, ¿no? ¿Y qué opinas de Esas Xicoténcatl, son como dos el joven? historias. Hay que rescatar esa historia profunda. Sí, ¿Qué podrías mencionarnos, Frank, tú sobre Xicoténcatl, el joven? mira, Xicoténcatl, joven y viejo, igual que Moctezuma, Cuauhtémoc, Cacamac y demás, Huitlahua, estuvieron involucrados en una política muy fea. En parte por el interés de conservar los poderes de su familia, no lo del pueblo, sino lo de su familia. Y en parte también por inexperiencia política, en trato con europeos, terminaron haciéndole la corte al imperio. Xicoténcatl y su gente finalmente, bueno, sus descendientes propiciaron la invasión de Anáhuac y después los mexicas se metieron en la comparsa para coger lo suyo también. Los mexicas llegaron hasta invadir Filipinas al servicio de la corona europea. A cambio de eso, la corona le dio a los mexicas apellidos españoles y por eso llegamos al siglo XX y no existía, llegamos al siglo XXI y todavía no existía la etnia mexica. Entre las 60 o 70 que hay en México, no había ninguna llamada mexica porque recibieron apellidos españoles y se diluyeron en la masa de la sociedad colonial. Así que el regalo que les hizo la colonia finalmente terminó desapareciendo. Es una historia trágica. Y esto no solo es válido para los mexicas, sino también para los tlaxcaltecas. Sin embargo, hay que decir algo en favor de Xicoténcatl y su gente. Cuando ellos vieron que la cosa era ya de traición, se replegaron. ¿Ves?
Quienes siguieron sometiéndose y avanzando fueron los mexicas. Hubo 5 tlatoanis mexicas bajo las órdenes directas del gobierno español, cuyos nombres ni nos acordamos. Hasta que ya el último, que era un niño además, dijeron, ¿para qué vamos a mantener tlatoanis entre los mexicas si finalmente están totalmente mansitos? Y ya España mandó a cortar esa institución. No representan a Anáhuac, no representan el heroísmo de Anáhuac, no representan la resistencia de la raíz. Es lo que puedo decir. Esto es el lado malo. En el lado positivo, bueno, hubo gente noble y gente buena en todas partes. Les estoy diciendo que ese grupito mexica, tlaxcalteca, cholulano, texcocano, el grupo, el núcleo náhuatl, bueno, a ese núcleo pertenecía Tenamastla, que hizo la guerra de Mistón. Entonces, hay de todo en todas partes, hay que saber distinguir. Sí, bueno, no se sabe la fecha de nacimiento de Tenamastle, pero partió en un tonal 12 ocelote, compañeros. Sí, creo que se conoce su tonal natal, ¿no? Lo Bueno, es algo desconozco, que tengo pero que sería bueno investigar. si nos indicas dónde. Creo que alguna vez escuché su tonal natal que nos permite ubicar más o menos cuando pudo nacer con 260 días de diferencia. Adelante, por favor. Sí, vamos a continuar también. El Huaycán, buen día. ¿Qué elementos clave identificaban cada nación de Anáhuac? Banderas, himnos. Mira, Guay, aprovecho para saludarte. El tema de la bandera nacional es una costumbre europea, ni siquiera existía en Asia, tampoco en América. En América lo que tenían como emblema de la nación era un escudo. Los escudos eran emblemas de las casas que mandaban y había un escudo general. El escudo que llamamos mexica era emblema de los mexicas, pero también era emblema de otras naciones. Ese mismo escudo con variantes en el ave o variantes en detallitos, ¿no? En el tipo de planta y eso, pero lo encontramos desde la época olmeca, a través de toda la náhuatl. Si me fuerzan, yo diría que el escudo mexica en realidad fue usado como escudo político durante toda la época de toda la regencia de los anahuacas. Ahora, también hay otros símbolos, como por ejemplo el nahuipapalotl, que si bien aparecen en documentos coloniales, pero tú ves que sus elementos constitutivos son muy antiguos. Entonces, la simbología era diferente, no solo porque eran diferentes símbolos, sino también diferentes usos de los símbolos. Para nosotros es una bandera, un himno nacional, y un escudo también, lo usamos generalmente. En aquella época eran otras cosas, diferentes tipos de escudos, trajes, y en el caso de los mexicas notablemente parece que tenían una especie de himno. Ese es el que tú has estado trabajando últimamente, a ver si ya lo podemos lanzar. Pero dudo que el himno mexica tuviera la misma función que el actual himno nacional de México, de Estados Unidos. ¿Ves? Que es una función identitativa con respecto a otras naciones, ya que los anahuacas no necesitaban ser tan explícitos porque no tenían otras naciones grandes alrededor. También por ahí recuerdo, ¿no? Que en las entradas de las ciudades había como especies de papalotes. Lo iba a mencionar, pero me pareció demasiado extravagante. Pero sí, una de las cosas que usaban como emblema, en vez de una bandera, era un cometa grandote de plumas con unos motivos preciosos, algo parecido a los dragones chinos o esas cosas que levantan los chinos en el aire. Bueno, algo así, eso ondeaba encima de las ciudades capitales y de lejos se veía, servía de faro al mismo tiempo, de guía, ¿no? Pero identificaba la ciudad por el motivo. Hoy no tenemos nada ni parecido a eso. ¿Ves? Cada pueblo tiene sus formas de identificarse. También saludos a Antares Silva Cortés. Los brujos malignos nos atrapan en términos ajenos. Eso es esclavitud. Una cita de Castaneda con don Juan Matus. A Lucy Nay, también excelente programa. También el Huaycán, Teotihuacán tenía algún rol en ese consenso de naciones de Anáhuac. Durante su regencia, que fue del siglo II, 3-2 antes de Cristo, hasta el siglo VI, pero con influencia todavía en el 7 y 8, Teotihuacán fue la capital de la Confederación de Naciones de Anáhuac. Eso está más que demostrado. Por eso los barrios de Teotihuacán estaban asignados a diferentes naciones. Era un concepto ampliado de capital.
Es decir, en lugar de ser una casa en otro país, era un barrio entero dedicado a cada país. Esa función y también esa distribución en barrios nacionales fue heredado después de Teotihuacán por Cholula, que tuvo el mismo papel. Y antes de Teotihuacán puede estar seguro que hubo alguna ciudad que tuvo ese papel, lo que todavía no está determinado, pero es posible que alguna de las capitales olmecas funcionara también como capital general de toda la región. Habría que hacer arqueología con ese sentido, encontrar las relaciones de toda la extensión del territorio. Quiero decirte que la Confederación de Anagua ya parece haber estado constituida en épocas olmecas. Antes se creía que los olmecas eran de Tabasco y Veracruz. No, ahora hay olmecas por todos lados. Ya se sabe que no fueron un pueblo, sino una especie de estilo, y más que un estilo artístico, de hecho fueron un tipo de creencia, una religión que se expandió. Y ese elemento es el que usan las confederaciones o las grandes cuencas civilizatorias para integrar a todo el grupo. Exacto, también saludos a Amapola Carmesí. Ella comenta, los españoles se enteraron de que existía otro continente, no descubrieron nada. Bueno, mira, Amapola, cuando tú no sabes que algo existe y de pronto lo ves, lo acabas de descubrir. A eso le llamamos descubrimiento. No quiere decir que lo descubras en absoluto. Pero si tú, por ejemplo, nunca has visto un gato verde y de pronto ves un gato verde, descubriste la existencia de los gatos verdes. En ese sentido, la palabra no tiene ningún problema. Los españoles descubrieron América porque no la conocían. Los americanos descubrieron Europa porque no la conocían. Así, es una palabra que simplemente quiere decir ponerse en contacto con algo nuevo. Obviamente, para que tú te pongas en contacto con algo nuevo, ese algo tiene que existir de antemano. Claro que América existía de antemano. Claro, lo fácil fue descubrir América, pero ojalá descubran Anáhuac. Ah, mira qué buena frase. Esa no la descubrieron. Todavía no se ha descubierto. Nosotros estamos apenas levantando la punta del velo. Ojalá lo puedan descubrir. Se los deseo. Muy buena. También Javier luego comenta, es verdad, acabo de escuchar a una académica de la UNAM, nahuablante, que es claramente heredera de la Academia Criolla. Esto, Y yo también estuve escuchando hoy, fíjate, algunos académicos hablando en particular, de lo grande que fue Sahagún al escribir el Códice Florentino. Oye, Sahagún solo fue el traductor. El códice lo escribieron otras personas. Así que el grande es el traductor, no el autor. Todavía tenemos esa visión colonial del mundo. sí, exacto. Y también Venus Charlotte Anáhuac, el lugar donde se armoniza el pensamiento. También Federico Quintela, saludos compañeros desde el sur del continente, allá en Oye, Uruguay, quisiera volver a la cita anterior. ¿De de quién es? Venus Charlotte Está Anáhuac, el muy lugar, inteligente. No sé si lo dirás en este sentido, pero efectivamente A es otro nombre, Atl, otro nombre de la cabeza. ¿Sabían eso? ajá, ¿No saben eso? La palabra Atl también significa punta, extremidad o cabeza. sí, Es un nombre, vamos a decir, teológico, filosófico de la cabeza. Y Nahua quiere decir lo que armoniza, ¿ves? Lo que unifica, lo que está en torno, lo que conjuga. Así que está muy interesante esa definición. ¿Quién más me decías? ¿Sí? sí, era de Venus Charlotte, el lugar donde se armoniza el pensamiento. Sí. El Eh, discernimiento, diría yo. Ajá. También a Federico Quintela, ahí en Uruguay, en Nahui Xolotl, el zapatismo es puro romanticismo. A mí me atrae más lo que están llamando por la primavera purépecha, que está logrando autogobierno Sí, legalmente. sí. Ahí tenemos un ejemplo de gente que sí está luchando por su comunidad y no aprovechando las debilidades de una comunidad ajena. Y también me hizo recordar el ejemplo de los Ayuk, o mejor conocidos como Mijes. Ellos, digamos, siempre se dicen que nunca han sido conquistados, ¿no? Y ahora, en la actualidad, sí llegan partidos políticos y todo normalmente, pero
ellos se manejan distinto. Cada año, digamos, se ponen en su forma de gobierno, trabajan a través de este nombre que le llaman tequio. Entonces, cada año, hacen cambio de autoridades, y se van entre ellos mismos, con su autogobierno, justamente. Se han Entonces, por logrado ahí, conservarlo, también por las circunstancias en que viven, ¿eh? Si ajá, fueran un grupo más desperdigado, más alargado, no le habría sido así de fácil, pero coincidieron las circunstancias y deben tener en cuenta eso, deben saber por qué son como son para poderse perpetuar. exacto. Pues también tienen la ventaja y desventaja que están muy lejos, ¿no? Y en las montañas. Entonces, Sí. pues también, por ejemplo, al gobierno mexicano no le interesa tanto, pues, que estén allí en el rincón. Entonces también les permite tener esa, autonomía. Es, un poco de esa circunstancia. También a Línalo es Saucedo. Gracias por recordarnos a las comunidades del norte. ¿Qué podemos hacer en el aquí y ahora para autorrescatarnos? Las migajas no son suficientes, solo queda tradición oral, no hay documentos. Mira, el tema de las comunidades de ya de Aridoamérica para arriba, todo Estados Unidos, norte de México, es trágico, porque han sido reducidas, son poca gente, entonces no tienen suficiente fuerza como para generar cultura viva. Lo más que pueden hacer es mantener por tradición lo que ya tienen, pero cuando tú solamente mantienes y no creas, pierdes, vas perdiendo. Por eso vino varias veces uno de los líderes, creo que llegó a ser el líder supremo de la iglesia nativa norteamericana, varias veces vino a México y en varias oportunidades mencionó que era necesario que de acá se llevara cultura para allá, porque allá tienen una ventaja con respecto a los pueblos de acá, que tienen cierta autonomía y tienen también recursos, una sociedad mucho más rica, pero las ventajas se convierten en desventajas cuando empiezas a depender de la bondad del gobierno criollo, criollo norteamericano. Y por otro lado, él estaba consciente de que la cultura no puede ser solo tradición oral y mantener lo que me dijeron, sino que tengo que crear nuevas fórmulas o ampliar mi tradición. Y sabiendo que en México quedaban códices y demás, que yo sepa, no se llegó a enterar de que quedaba un libro sagrado, pero por lo menos los códices y demás, él quería que se llevaran copias para allá y se enseñara su manejo, la lectura y eso. Están o estaban conscientes hasta hace poco de que ellos son la parte norte de la civilización anahuac. Y bueno, también comentaba justo Vicente que anda por acá, pues algo que pueden hacer también es esa de tradición oral, pues escribirla, ya Sí, en lo algún mismo, como momento. pasa con los mijes, por ejemplo. Sí, Los mijes hicieran ahora ese trabajo a profundidad, no para escribir cuentos infantiles ni ningún amaneramiento de eso, sino simplemente para conservar sus tradiciones. Eh, Tendríamos en manos un texto sagrado, porque sus tradiciones todavía están muy completas, están muy vivas. También necesita, por supuesto, recursos antropológicos para poder distinguir lo que viene de atrás de cuentos coloniales que se le fueron añadiendo, e incluso cuentos ya recientes, ¿no? Que se le siguen añadiendo. Es el problema de la tradición oral. Ahí tienes a Concoy, que se acató piercing, ahora tratando de ponerse un saco, una corbata y haciendo cola en una institución del gobierno colonial para pedir no sé qué permiso. La cultura oral no se puede proteger frente a esas intrusiones porque no tiene un punto de referencia. Pero si se pone por escrito y se depura, y para eso se necesita un método antropológico, es el rescate de toda una literatura que ya hoy tendría valor, pero te puedes imaginar dentro de 100 años. ujú. Sí, pues además eso, ya con eso rompes la inercia, ¿no? De que no había letras, no había escuelas, no había nada, Claro, y pues al menos ya las puedes crear, los míos bien, hace 500 años escribían, exacto. tenían libros, bibliotecas probablemente. Ahora no escriben porque se les eliminó todo esto. Es deseable que lo rescaten. Ujú.
Sí, sí, es una buena forma y pues así ya puedes seguir comparando, ¿no? Que la misma historia dicha por varias personas, y ver que justamente aplicar esa ya su metodología antropológica para ver que Pues sí. eh, cómo Algo, y si orientarlo. hay algún mije que me está escuchando aquí, algo que les recomiendo cuanto antes es que analicen cómo van a escribir su lengua. La hiperfonetización los va a destruir, va a acabar la Ujú, lengua. Pueden estar seguros de eso. También se lo estoy diciendo a los mayas. No estás obligado a ponerle todo tipo de marcas y de rayitas y puntitos a tu escritura. No, no estás obligado a hacerlo. La hiperfonetización solo dificulta el aprendizaje de la lengua. Cuando tú sabes la lengua, tú sabes muy bien cuál vocal es larga y cuál es corta y demás. En español nosotros usamos vocales largas y cortas, como cualquier otra lengua. Y sin ujú, embargo no la señalizamos porque no hace falta. Y esto vale también para los que están tratando de escribir el náhuatl con perfección fonética. No es así, no hay, para empezar, no hay perfección fonética. La fonética va derivando de una generación en otra. ¿Ok? Si clavas la lengua a un tipo de símbolos específicos y no quieres que cambien, van a quedarse atrasados en su momento, porque van a sonar de otro modo. Pero además esos signos no aparecen en el teclado y requieren que memoricen un montón de cosas que no son necesarias para la lengua, te vas a estar dando la torre a ti mismo. La propuesta de acá del movimiento es, sí, fonetizar la lengua, pero no hiperfonetizarla. ujú. Sí, A ver pues si un día ahí hablamos de esto, May, a ver si elaboras, ¿no?, algo sobre esto, por favor. Sí, sí, es un tema bien importante eso de la monetización. que ya es un ejemplo muy claro, ¿no? Con un amigo que caminando por allá vemos un letrero ahí que dice, pues ahí no sé, dice el nombre del pueblo y por qué se escribe así, pues por costumbre, o sea, lo escriben mal, pronuncian como debe, pero no, y se va cambiando, ¿no? Es Claro. problema. Y pues, está el ejemplo muy claro, ¿no? Las lenguas dominantes, no se realizan ese tipo de escrituras, Las hasta lenguas dominantes extrañas. son muy claras, tratan de ser fonéticas, pero no hiperfonéticas. Así, cuando se acumulan demasiadas convenciones populares, hacen una reforma de la escritura, como acaba de pasar hace 25 años en el español y 15 años. Y para adelante no, no pasa nada, todos aceptan esa reforma porque hay una academia de la lengua que marca. Eso hace falta, por supuesto, para la lengua nativa, es lo único que la voy a rescatar. El tema de la Academia de la Lengua Náhuatl, del Xochicalco Trastocan, está pendiente. Ya Jonathan lo anunció el otro día. Y a ver si, Omey, tú que estás buscando este tipo de temas de contenido social, ¿no me lo recuerdas para armar algún programa sobre esto? Sí, sí hay que programarlo. También ya para ir cerrando, salió esa Darío Folk, Miguel, aprovechando, levantaste la mano. Gracias. Sí, bueno, por las fechas quiero aprovechar para mencionar un último dato. Fíjense que este viernes va a iniciar el último Tonalpohualli del 19º atado, el año humano 73, en el tonal 1 dragón. Bueno, ¿por qué? Además de la relevancia que ya tiene en cuanto a años humanos, es diferente este preciso viernes siguiente. Bueno, porque, bueno, en relación a la familia divina, al sistema solar, el planeta Marte se rige por periodos sinódicos de 3 tonalpohuallis, es decir, de 780 tonales. Este viernes, precisamente, si arrancamos en el 1 dragón, inmediatamente anterior del primer sol, este viernes va a comenzar el año de Marte sinódico 25 de 73, que se despliegan en un periodo de 156 años civiles. Entonces, es una fecha de celebración. Este periodo que estamos viviendo, en cuyo año 22 de Marte estamos, comenzó el 13 de febrero de 1975, igual en un tonal 1 dragón, y va a comenzar el siguiente ciclo de 156 años, el 14 de febrero del 2131, nuevamente en un tonal 1 dragón. Bueno, simplemente quería presentarles este dato
Los anahuacas tenían coordinados todos los astros con la cuenta y me parece que es relevante mencionarlo. Gracias, Miguel, muy interesante. Sí. Y bueno, igual, pequeño dato que igual da para todo un Sí. programa. Bueno, también ya terminando el comentario de Lina Saucedo, solo nos queda poca oralidad y piedra, pero resistimos, sobrevivimos, sin religión, sin grandeza, y va permeando la política de turismo, haciendo de nuestros espacios una puerta de gentrificación. Se venden las reservas y se descarta la tradición porque la investigación es muy ambigua, no puntea para la academia. Unas cuantas voces que el tiempo silencia. Sí. Eso es lo que nos comenta. También, pues, Este tema requiere análisis especial, y merece dedicarle tiempo. La distancia de la lengua también entre el español y el inglés es un problema, porque la mayoría de los datos que nos conciernen se acumulan en español, pero sí es necesario prestar la atención. Por falta de atención se están perdiendo ahora valores en toda Norteamérica y Canadá también, que, que no se van a rescatar después, ni siquiera se van a saber que existieron. Es el momento. No quiero hablar más de esto porque tiene tantas cosas, pero lo que está pasando es grave. Las comunidades están perdiendo ya no su identidad, sino incluso su raíz, su esencia misma. Ya les mencioné que hay gente que hasta ha cambiado de linaje, nomás porque hay un libro por ahí escrito que dice que tu linaje es así. Bueno, a ver si algún día hablamos de eso. ujú. También saludos a Ren 7424, saludos compañeros, a todos los compañeros de Anáhuac, a Darius Folk, clase magistral, también ya para cerrar, Huesteltlacatl, Grande Tenamatzin, venció a Tonatiu, y Venus Xolotl nos comenta, contra el comentario del Anáhuac, así describía Tlacatzin Stivalet, al Anáhuac en su forma metafórica. Saludos y muchas gracias por la difusión constante del conocimiento. Y por último, a Living Energy Solar Service Yucatán presente, Koshkap, perdón, Kosh Mayab, esto es lo que nos comenta. También, pues, gracias por estar acá con nosotros. Bueno, pues ya nos pasamos. No sé si quieran cerrar con algo, si no, pues Sí, ya nos despedimos. Es- sí, ya nos pasamos. Ya nos vemos a la próxima. Gracias Muy bien, por la asistencia y gracias por todo lo que hemos comentado acá. Y ya nos veremos. Saludos. muy bien. Buen fin de semana. Saludos y gracias. Chao. Excelente, Tonal.